apretar el grabar porque como yo estoy... Gracias. Ya, Angelita. Ya, ahora sí. Bien, entonces les decía que quería comenzar por una encuesta que se hizo, la encuesta Criteria, que se le hizo esta es la del año pasado, 28 de septiembre del año 2025. Se les pregunta a las personas, es una pregunta cerrada, dice, terminar con la vida de los enfermos incurables, o sea, eutanasia, es un acto justificable bajo ciertas circunstancias. El 72% de las personas encuestadas dicen que sí están de acuerdo con terminar la vida de los enfermos incurables, ¿no? A ver, 72% de los encuestados responde estar de acuerdo. Esto llama la atención si es que pensamos que la encuesta es terminar con la vida de una persona, ¿no? Entonces, uno podría decir, a ver, si tú preguntas en la calle, así una persona común y corriente, ¿tú estarías de acuerdo con terminar con la vida de una persona? Yo creo que te dirían en principio no, pero acá están dando unas circunstancias que dice enfermos incurables. Entonces, y dice bajo ciertas circunstancias. Pero entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? Bueno, pasa que las personas, y creo yo, quizás si uno pregunta en la calle, ¿estás de acuerdo con la eutanasia? Quizás las personas que dicen que sí te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo porque resulta que tengo una prima, una sobrina, una persona conocida que está sufriendo o que ya está muy viejito, le acaban de decir que tiene una enfermedad terrible, entonces como ya está tan mal, mejor que se muera porque pobrecito. Entonces mucha gente, quizás por una compasión malentendida, o quizás gente que dice, no importa, pero si él lo pidió es su deseo, ¿no? Quizás por una compasión malentendida, una autonomía, piensan que la eutanasia está bien, pero las personas que están justificando la eutanasia quizás no entienden bien qué cosa es la eutanasia. Entonces yo quería comenzar por aclarar los conceptos. ¿Qué cosa es una eutanasia? Una eutanasia es una acción u omisión mediante la cual un médico u otro miembro del equipo de salud intencionalmente pone fin a la vida de un paciente para aliviar su sufrimiento y con su consentimiento, ¿no? Muy bien, aun cuando el origen etimológico de la palabra es buena muerte, eutanasia, buena muerte, ¿no? No significa necesariamente eso. Vemos que la acción u omisión se define por la intención de poner fin a la vida de un paciente y se justifica, en primer lugar, para aliviar el sufrimiento, dice, y en segundo lugar, por el consentimiento, con el consentimiento del paciente. ¿M? Bueno, tenemos la otra forma de que se puede morir una persona, que está dentro de las acciones médicamente asistidas, que es lo que se llama suicidio asistido. El suicidio asistido es parecido, pero la diferencia es que en este caso el acto mediante el cual se pone fin a la vida la realiza el propio paciente, ¿no? El propio paciente pone fin a su propia vida con la ayuda de un médico o de un personal de la salud que le proporciona los fármacos para su autoadministración, con la finalidad también de aliviarlo de un sufrimiento insoportable. Obviamente tiene que ser con esta intención, porque si no ya sería directamente un suicidio, ¿no? Bueno, entonces estos son las dos formas de muerte asistida, sea eutanasia o suicidio asistido. Ambos se consideran como parte de la muerte asistida. Ahora, la eutanasia, en cuanto al consentimiento, puede ser voluntaria cuando hay consentimiento del paciente. Se dice que es no voluntaria si el paciente es incompetente y no puede dar ni negar su consentimiento, es decir, no tiene capacidad de decidir, como en los casos de una persona que esté en coma, que sea deficiente mental, menor de edad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, el consentimiento lo da el representante legal. También la eutanasia puede ser involuntaria si el paciente es competente, pero no solicita ni desea morir. O bien es incompetente, pero se sabe que no habría querido que lo maten, ¿no? En este caso, se realiza en contra de la voluntad del paciente, ¿no? Bueno, la eutanasia en cuanto que acto puede ser activa cuando el profesional de la salud realiza una acción con la intención de que el paciente muera. Y se dice que es pasiva cuando el profesional de la salud omite una acción con la intención de que el paciente muera.
Por ejemplo, dejar de administrarle algún medicamento que sabe que lo salvaría. Por ejemplo, una persona que tiene un shock anafiláctico, que se sabe que si se le administra adrenalina, la persona se puede recuperar. Pero si se omite a propósito, o sea, con la intención de que la persona se muera, entonces eso vendría a ser una eutanasia pasiva. Fíjense que yo he subrayado acá la palabra intención. ¿Por qué? Porque para que haya eutanasia, tiene que haber intención de que la persona muera. Cuando un paciente se le muere un doctor porque no ejerció bien la lex artis, pero no, nunca tuvo la intención de que se le muriera, entonces eso no es eutanasia. Para que sea eutanasia, tiene que haber intención. ¿Ya? Otro concepto importante es el de dejar morir. Muchas veces se confunde este concepto, el de dejar morir con la eutanasia pasiva. Pero ¿qué cosa es dejar morir? Dejar morir no es lo mismo que eutanasia pasiva. Dejar morir es permitir que la enfermedad siga su curso porque el paciente está en una fase terminal. ¿Qué significa fase terminal? Significa que la persona tiene una enfermedad incurable, irreversible, progresiva, con un pronóstico de vida limitado, ¿no? Entonces, el paciente está en una fase terminal y ya no es proporcional administrarle más fármacos con la intención de curarlo, porque ya no se va a curar, ¿no? O sea, no tiene vuelta. Por eso es que decimos que está en fase terminal. En este caso, en este caso no se abandona al paciente, sino que se adecua un tratamiento terapéutico. Bien, entonces les decía que es súper importante distinguir estos dos conceptos, entre dejar morir y eutanasia pasiva. Entonces les había dicho, dejar morir es permitir que la enfermedad siga su curso natural, ¿no? Porque el paciente ya está en una fase terminal y ya no es proporcionar administrarle más fármacos con la intención de curarlo, porque ya no tiene curación. Y más bien eutanasia pasiva es cuando se omite alguna acción con la intención de que el paciente muera. Es súper importante hacer esta distinción. Ojo, que dejar morir no significa de ninguna manera abandonar al paciente, sino adecuar un tratamiento que se le va a dar de acuerdo a sus circunstancias y situación particular, aplicando el principio de proporcionalidad terapéutica. ¿Cuál es el principio de proporcional terapéutica? Es adecuar un tratamiento terapéutico, adecuar el esfuerzo terapéutico, ¿no? Es esa decisión médica, ya sea de no iniciar o de suspender una o más medidas terapéuticas, porque el esfuerzo de la implementación resulta desproporcionado en relación con los resultados. Es decir, ya no va a contribuir a recuperar la salud de esa persona. Entonces, ¿qué se hace? Como les decía, nunca abandonarlo, sino darle un tratamiento adecuado a sus circunstancias. Eso se llama adecuación del esfuerzo terapéutico, que es lo contrario a lo que vendría a ser la obstinación terapéutica. La obstinación terapéutica, que también se le llama encarnizamiento, ensañamiento o empecinamiento terapéutico, son esos tratamientos desproporcionados, es decir, que son inútiles, onerosos, costosos en términos físicos, económicos o psicológicos respecto de la situación del paciente. Son tratamientos fútiles, ya no le van a hacer ningún beneficio al paciente. Es más, esto se considera una mala práctica clínica. Entonces, la intención de la adecuación del esfuerzo terapéutico es respetar el momento de la muerte natural, ¿no? Respetar la dignidad de la persona al morir, sin adelantar ni retrasar su muerte. Entonces, tenemos que la adecuación del esfuerzo terapéutico respeta el momento de la muerte natural. Con la eutanasia o el suicidio asistido se adelanta el momento de la muerte natural y más bien con la obstinación terapéutica o ensañamiento terapéutico se retrasa el momento de la muerte natural. ¿Qué cosa? ¿Cuál es lo que, cuál de estas tres es la que respeta la dignidad de la persona? Respetar el momento de su muerte natural, ¿no? Bueno, ya que estamos en una parroquia, normalmente no uso yo argumentos religiosos, sino argumentos más bien biológicos o filosóficos, pero ya que estamos en una parroquia,
voy a mencionar esto, ¿no? Que la vida se respeta desde la concepción, fecundación, hasta la muerte natural. Eso es respetar la dignidad de una persona, ¿no? Esa es la posición de la Iglesia, respetar la muerte natural, porque es lo que corresponde a la dignidad de una persona. Bien, entonces, ¿quién realiza esta acción? Acá tengo un cuadrito eh, para dejarlo más claro. ¿Qué cosa es un suicidio? ¿Quién realiza un suicidio? Un suicidio lo realiza la persona que muere. ¿Cuál es la acción que realiza? Quitarse la vida. En el suicidio médicamente asistido, también quien realiza la acción es la persona que muere. ¿Y cuál es la acción? También quitarse la vida, ¿no? En cambio, en la eutanasia, quien realiza la acción es el profesional de la salud. ¿Y cuál es esa acción? Quitar la vida de alguien intencionalmente. ¿Qué cosa es dejar morir? Dejar morir también le corresponde al profesional de la salud, pero en ese caso la acción que realiza es dejar que la enfermedad siga su curso. Bien, ahora me gustaría que hiciéramos un análisis ético de la eutanasia. Un análisis ético, para que un acto sea éticamente correcto, tiene tiene tres factores: el objeto, el fin y las circunstancias. Entonces, estos tres elementos, los tres tienen que ser buenos para que el objeto sea éticamente correcto. Si uno de ellos, basta que uno de ellos por lo menos sea malo, entonces el acto es éticamente incorrecto. Entonces vamos a ver cuál es el objeto, el fin y las circunstancias de la eutanasia. El objeto de la acción, que también puede ser una omisión, es causar la muerte del paciente intencionalmente. ¿Cuál es el fin o la intención de la gente? Ya habíamos dicho que la gente era el profesional de la salud. Es eliminar cualquier dolor o sufrimiento. ¿Y cuáles son las circunstancias? Que se trata de un enfermo terminal, con dolores insoportables, que lo hace con plena voluntariedad, etcétera. Entonces, vamos a ver si esto es bueno o malo. El objeto de la acción, causar la muerte del paciente intencionalmente, causar una muerte intencionalmente, sabemos que es malo. O sea, ya solamente con el objeto de la acción, ya uno de estos elementos es malo, entonces ya todo el acto es malo, ¿no? Aun cuando podríamos decir eliminar cualquier dolor o sufrimiento, es algo bueno tratar de eliminar el dolor de alguien, por supuesto, ¿no? Pero en ética, bueno, en general, el fin no justifica los medios. No por ese fin bueno, que es eliminar el dolor o el sufrimiento de la persona, vas a utilizar un medio malo, que sería causarle la muerte. El fin no justifica los medios, ¿no? Entonces, como el objeto de la acción es malo, por lo tanto, la acción es éticamente incorrecta. Bueno, y también sucede que se ha tratado de confundir a la persona, a las personas, utilizando eufemismos en el lenguaje. Por ejemplo, en vez de eutanasia se le quiere decir es un acto compasivo, es un acto humanitario, es un acto de amor, es tener una muerte digna, ¿no? Incluso se ha propuesto acá en Chile una ley de muerte digna y cuidados paliativos, ¿no? Es un terrible eufemismo. ¿Por qué? Porque en realidad esa tal ley de muerte digna y cuidados paliativos es una ley de eutanasia, ¿no? Entonces, ¿por qué tener tanto temor al verdadero nombre? ¿A quién quieren confundir introduciendo la palabra de muerte digna? ¿No? Entonces, además, al mezclar estas dos prácticas que son tan distintas, que por un lado la muerte digna y por otro lado son los cuidados paliativos, entonces confunden a las personas porque no entienden qué cosa está bien y qué cosa está mal, ¿no? Entonces, hay quienes quieren hacer este juego de palabras entre muerte digna y morir con dignidad. Muerte digna y morir con dignidad. Entonces, quizás el problema es que, ¿qué entendemos por muerte digna? ¿Qué entendemos por dignidad humana? ¿Qué entendemos por el valor de la vida? ¿No? Esa es una discusión antropológica, no religiosa. Entonces, a ver, muerte digna, morir con dignidad, parece que el gran dilema está en la palabra dignidad. Entonces, es súper importante entender cuál es la concepción de qué entendemos por dignidad. Y si queremos ver qué se entiende por dignidad, básicamente hay como dos corrientes grandes. Por un lado tenemos a la corriente libertaria, ¿no? Y por otro lado tenemos la corriente libertaria que tiene una visión antropológica más bien utilitarista, ¿no?
que hace un uso equívoco del concepto de muerte digna. ¿Por qué? Porque equivale que la dignidad humana la hace equivaler a calidad de vida, ¿no? Entonces vincula calidad de vida con posibilidades económicas, de bienestar, de belleza, de deleite de vida física, olvidando otras dimensiones más profundas, las relaciones espirituales y religiosas de la existencia. Considera que la vida es digna solo si es útil, ya sea a juicio propio o de terceros. Bueno, por otro lado, en contraposición con esta concepción libertaria utilitarista, tenemos la concepción aristotélica, ¿no? Filosófica realista que viene desde Aristóteles, ¿no? Que entiende que la dignidad es un valor intrínseco, un valor inherente a la persona humana. Ese valor que solamente tienen los seres humanos y que es el valor que nos damos cuenta nosotros cuando nos encontramos con ese otro ser humano, que nos damos cuenta que es digno de respeto, que es un ser valioso, ¿no? Es el valor que tenemos todos los seres humanos, todas las personas humanas, por el solamente hecho de existir y de ser persona, ¿no? Entonces, el valor de la vida humana como una dignidad inherente a todo ser humano no depende de ninguna situación o condición personal. La dignidad en ese sentido nunca se pierde ni se cambia y no se puede hablar de estándares de dignidad humana. No se le puede homologar la dignidad a una calidad de vida. ¿Por qué? Porque habría seres humanos menos dignos en tanto que menos humanos. Y uno no puede ser más o menos humano. Uno simplemente es ser humano, ¿no? Entonces, entender el valor intrínseco de la dignidad es entender que la persona vale por lo que es y no solamente por lo que hace. Por supuesto que respetar la libertad es súper importante, pero una persona que no puede ejercer actos libres, por ejemplo, porque está incapacitado o por la enfermedad que tiene, por lo que sea, esa persona también tiene dignidad, nunca la pierde. Una persona nunca pierde su dignidad intrínseca, ni cuando está con demencia senil, ni cuando es discapacitado, ni cuando está en estado de coma o tiene un retraso mental. Nunca, nunca una persona pierde su dignidad intrínseca. Igual podemos amarle, respetarle, valorarlo en su dignidad de ser humano, ¿no? Independiente de que esa persona sea o no consciente de nuestros cuidados. ¿Por qué? Porque cada persona es amable por sí misma, amable en el sentido de que es digna de ser amada, ¿no? No por su estado o por su calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la dignidad humana es una realidad irrenunciable, no es algo subjetivo que depende del valor que le dé uno u otro, sino que es algo intrínseco a la persona humana. Entonces, siguiendo con este cuadrito que les había puesto, otra de las cosas otro de los elementos que considera la posición libertaria utilitarista es que para ellos lo más importante es la autonomía. O sea, ellos equiparan la dignidad con la autonomía de las personas, en el sentido de que dicen, si una persona voluntariamente decidió por la eutanasia, bueno, déjalo, pues es su decisión. Pero, a ver, el que una persona lo haya decidido por sí misma no garantiza la moralidad del acto. Uno por sí mismo puede decidir muchas cosas que no necesariamente son morales. Y no solamente porque se vaya a dañar a sí mismo, sino unos dirían, bueno, ¿qué le importas con tal de que no dañe a los demás? No, 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 porque la autonomía o sea, la autonomía tiene límites. Uno no puede hacer simplemente cualquier cosa solamente apoyándose en que decidió libremente. ¿M? Otra de las cosas es el individualismo, ¿no? La concepción libertaria utilitarista sostiene que las personas tienen derecho a morir, ¿no? Entonces, a ver, pensemos esto. Eh, Quienes reivindican esto, que tienen derecho a morir, ¿no? Entonces ellos dicen que tienen el derecho de obtener una asistencia para morir. Pero eso sería como tener derecho a ser matado. O sea, lo cual contradice la ley natural y hasta la Constitución que garantiza la vida, ¿no? O sea, nadie tiene derecho
Yo no tengo derecho a decidir la muerte, no tengo derecho a ser matado, ¿no? A ver, una muerte digna es un derecho, pero no es un derecho a ser matado ni ayudado a darse muerte, sino morir en forma natural, en paz, acompañado, ¿no? Conforme a la dignidad humana. Nadie quiere que la gente sufra. La dignidad de la muerte tiene que ver más bien con darle sentido a esa etapa de agonía, no con adelantar la muerte. La eutanasia no es dar una muerte digna, sino es ignorar la dignidad de la persona desde esta perspectiva utilitarista. También hablan del sufrimiento, dicen, no, para no sufrir es mejor que las personas se mueran, ¿no? Lo que llaman una eutanasia compasiva. Por supuesto que nadie quiere sufrir, ¿no? Ni nadie quiere que su ser querido sufra. Pero como les decía, ayudar a morir ayudar a morir es acompañar, es asistir, preparar a la persona para la muerte, ¿no? Nos preparamos para la muerte, nos angustia la muerte, es un enigma para el ser humano. Por eso es que es tan importante acompañar a las personas que están en el final de su vida. ¿No? Bueno, entonces estamos viendo que depende de cómo se entienda la dignidad para ver si se aprueba o no, si uno está de acuerdo o no con lo que es realmente una muerte digna, ¿no? Entonces, si es que se entiende que la dignidad es intrínseca a la persona, entonces la persona nunca pierde su dignidad, ¿no? Ni aun cuando esté en una situación que esté inconsciente, ¿no? Nunca pierde su dignidad. En cambio, si consideramos que la dignidad es algo que solamente se quita y se quita, se pone y se da, por lo tanto, entonces esas personas dicen, equiparan, ¿no? La dignidad a la calidad de vida. ¿No? Entonces dice, uy, ya perdió la calidad de vida, entonces mejor es que opte por la eutanasia, ¿no? Entonces vemos que eh, es muy importante el concepto que tengamos, cómo entendemos nosotros la dignidad. Bien, la muerte digna como acto humano. ¿Cómo sería una muerte digna como acto humano? Un derecho a morir dignamente. Un acto humano, un acto humanitario y compasivo. No es la eutanasia, porque ayudar a matar o a suicidarse no es un acto compasivo. Un acto compasivo es eliminar el sufrimiento de la persona, no a la persona. Y un acto de amor, o sea, el amar a alguien es querer que ese alguien sea, no que deje de existir. Pensar que todos nos vamos a morir en algún momento, de eso no podemos huir. Pero lo que sí podemos hacer es elegir la actitud que tomamos frente a la muerte. Podemos ver el morir como un acto humano, es decir, vivir humanamente la propia muerte o la de un ser querido, con la dignidad que la persona merece por el hecho de serlo, y eso es lo que entendemos por muerte digna. ¿No? La muerte como un acto humano es entendida como un acto en que la libertad interviene de alguna manera, por ejemplo, en la actitud que tomemos frente a ella, ¿no? Entonces, ayudar a morir es acompañar, asistir para preparar a la persona para la muerte, ¿no? Es muy importante, por eso, estar con los pacientes terminales para entender su sufrimiento, ayudarles a morir. En este punto tiene mucha importancia los cuidados paliativos de los que vamos a hablar en un momento. En el fondo, vivir humanamente la muerte tiene que ver con darse cuenta de lo que es la dignidad humana. Bien, entonces acá quiero hablarles de este caso que sucedió hace poco, fíjense, 26 de marzo, hace como un mes y medio. Quizás muchos de ustedes vieron en los medios de comunicación, salió en muchos periódicos, etcétera, el caso de esta niñita, Noelia Castillo. Fíjense, Noelia, esta joven española, Noelia creció, ella murió de eutanasia el 26 de marzo. Dice, Noelia creció en un hogar marcado por la inestabilidad. Cuando tenía 13 años, sus padres se separaron, quedó bajo la tutela de Generalitat Catalana, o sea, del Estado, donde ella vivía en Cataluña, en Barcelona, el equivalente a nuestro sistema de protección de menores. Fue diagnosticada con trastorno de personalidad limítrofe y trastorno obsesivo compulsivo
y recibió tratamiento psiquiátrico desde entonces sin resultados favorables. Fue víctima de agresiones sexuales en más de una oportunidad, experiencias que agravaron profundamente su sufrimiento emocional y que la llevaron a varios intentos de suicidio. En uno de ellos, en el 2022, cayó desde un quinto piso y quedó parapléjica. Fue ese dolor físico y psíquico acumulado durante años el que la llevó a solicitar la eutanasia, un proceso que duró más de 20 meses y que atravesó 5 instancias judiciales antes de concretarse. Fíjense, esta niñita tenía muchos problemas psicológicos y no fue atendida como correspondía. Esta es una carta que mandé al periódico con respecto a este caso, ¿no? Y era lo que yo me preguntaba entre todas estas cosas, decía, ¿realmente estaba capacitada para decidir algo tan importante una persona sumida en la más profunda depresión? O sea, no es deber del Estado proteger a las personas más indefensas. O sea, justamente el Estado que tenía el deber de protegerla era quien la manda a la eutanasia, ¿no? Y aquí quiero ponerles, a ver si es que me resulta, el testimonio de su mamá. ¿Se escucha? ¿Alguien me puede decir si es que se escucha este video de la mamá de esta niñita? Ahora no escucho, no escucho, pero alcancé a... No, no se A ver, un poquito. escucha Ángela. ¿No se escucha? No. Ya, a ver, voy a share sound. Ya. Noelia Castillo. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal. ¿Ahora sí o tampoco? Sí, sí. Ya, ahora sí lo voy a poner entonces. Noelia Castillo. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal. Mi hija tenía enfermedades mentales, el TLP y el TOC. Mi hija tenía toda una vida por delante, tan solo tenía 25 años. Y a nosotros nos dijeron que su enfermedad no era degenerativa, era una enfermedad que según iba haciendo años iría mejorando, y ella no tuvo ningún tratamiento, ni en los psiquiátricos ni en el sociosanitario. Pero también hemos perdido la oportunidad ahora con ese gobierno que tenemos. A mí la eutanasia no la entiendo de esta forma. La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal, ni tenía dolor crónico, ni, porque no era verdad, ni tan siquiera sus enfermedades mentales fueron tratadas, ni tanto en psiquiátricos ni en el sociosanitario. Y claro que tengo que ver mucho porque soy su madre. Y si una persona con enfermedad mental no puede decidir por sí sola, ¿cómo han podido permitir esto? Yo como madre tengo que velar por el bien de mi hija. Por el bien de mi hija. Entonces, como ella era mayor de edad, no me permitían ni ver su historial ni decidir por ella. Ahora solamente pido a Feijóo, señor Feijóo, que por favor, que esta ley desaparezca. No quiero que haya más Noelias. No quiero que pase más esto. Que esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer completamente. Bien, entonces Soy era la madre para, de a Noelia ver, Castillo. ya, era para que vean qué cosa tan triste que hubo con esta niñita. Esta es una otra carta que apareció después en el periódico, en el diario, de una persona que dice, yo también fui Noelia. Fue una niñita que tuvo una vida muy similar a la de Noelia, pero voy a leer de acá. Dice, tuve la suerte, ella pasó una vida terrible, pero dice, tuve la suerte de ser amadrinada por Beatriz, una mujer de buen corazón que me ayudó a salir adelante. Entonces, ella pudo estudiar una carrera técnica, recibir tratamiento de salud mental, llegó a un centro donde conoció a un doctor y recibió terapia conductual. O sea, dice, finalmente pude sanar mis heridas y hoy tengo un buen trabajo y una pareja estable que me quiere y que me cuide. A ver, por supuesto que cada historia es distinta, cada biografía es distinta, pero por lo menos esta niñita que está, María José Huechilao, que ella pudo tener la oportunidad de ser tratada, de que su dolor,
su depresión fuera tratada, entonces ella pudo salir adelante, ¿no? Entonces, gracias a Dios que acá todavía no hay ley de eutanasia, pero si hubiera habido una ley de eutanasia, ¿no? Esta niñita también hubiera corrido la misma suerte que esta Noelia, ¿no? Bueno, eh, ¿qué hacer frente al dilema de la eutanasia? O sea, qué hacer de con esos enfermos que realmente están sufriendo? Para ponernos en la piel de ellos, ¿qué hacer con ellos? A ver, muchas veces ya no se puede curar, pero siempre se puede cuidar, ¿no? ¿Y cómo se puede curar? Existe lo que se llama los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son la respuesta a la eutanasia, ¿no? Los cuidados paliativos intentan mejorar la calidad de vida del paciente terminal, alivian sus síntomas, pero de una manera integral, desde diversas dimensiones física, psicológica, espiritual. Se atiende al paciente de acuerdo a sus valores personales, culturales, religiosos, y ojalá no solo con el paciente, sino también con la familia. Esta persona que ustedes ven ahí se llama Cicely Saunders. Ella es una de las personas que trabajó muchísimo en cuidados paliativos. Ella fue enfermera, asistente social y después fue médico. Ella fue fundadora de los hospicios, que eran estas casas en las que se daba realmente un buen morir a los enfermos terminales. Ella sabía que cuidar a los enfermos moribundos no se trata solamente de tratar el dolor físico, sino que desarrolló la teoría del dolor total, que incluye elementos sociales, espirituales, emocionales y hasta económicos, ¿no? La teoría del dolor total implica tratar al paciente integralmente en todas sus dolencias para que pueda tener una muerte verdaderamente en paz. Entonces, los cuidados paliativos tienen ciertos principios. En primer lugar, el principio de veracidad, que es el fundamento de la confianza que debe haber entre el médico y el paciente, ¿no? Por supuesto que eso no excluye que a veces uno tiene que ser prudente en la entrega de la información al paciente, ¿no? Uno tiene que pensar cómo comunicar la verdad, cómo, cuándo, dónde, con quién para informar, ¿no? Luego tenemos el principio de proporcionalidad terapéutica, ¿no? Que sostiene esta obligación moral de implementar solamente las medidas terapéuticas que guarden una debida proporción con los medios empleados y el resultado previsible, ¿no? Las medidas desproporcionadas no son moralmente obligatorias. Por tanto, para ver si una medida se debe aplicar o no, el profesional de la salud tiene que hacer un juicio de proporcionalidad, ¿no? Sería moralmente ilícito omitir una medida que ayudara a mejorar al paciente. Eso sería una eutanasia pasiva, ¿no? Como aplicarle medidas que no van a ayudarle a mejorar, que lo llevarían al encarnizamiento terapéutico. Por eso es que es bueno hacer un juicio de proporcionalidad para saber qué es lo mejor para el paciente. Luego tenemos el principio del doble efecto, que se los mencioné en la charla de la semana pasada, que es cuando un acto tiene dos efectos, uno bueno y uno malo. En el caso de los pacientes terminales o con sufrimiento, podría ser, por ejemplo, en el caso de una sedación, que tiene, el efecto bueno sería aliviar el dolor, ¿no? Y el malo, el efecto malo, previsible, podría ser que quizás la persona se prive momentáneamente o por un tiempo más prolongado de la conciencia, ¿no? Bueno, el doble efecto tiene sus consideraciones, ¿no? El principio de prevención, que es implementar todas las medidas necesarias para prevenir complicaciones y aconsejar a los familiares la mejor manera de tratar al paciente. Y por supuesto, súper importante, el más importante, el principio de no abandono, ¿no? Lo que les decía, aun cuando no se puede curar, nunca se debe abandonar al paciente moribundo frente a la muerte, ¿no? De esta manera vemos que en los cuidados paliativos está la respuesta a la muerte asistida, ya sea por eutanasia o por suicidio asistido, ¿no? Ya que no se puede huir de la muerte, que a todos nos va a llegar. Entonces, la intención de los cuidados paliativos es acompañar al paciente en todas sus necesidades hasta el final. Y generalmente las personas lo que quieren es acabar con su sufrimiento, pero no con su vida. Y según los informes de los paliativistas, muchos pacientes, una vez que son atendidos con cuidados paliativos, ellos desisten de pedir la eutanasia, ¿no? Bueno, gracias a Dios, acá en Chile
hay una ley de cuidados paliativos, ¿no? Que al principio era solamente para cáncer, pero ahora se ha extendido además para otro tipo de enfermedades, ¿no? Que enfermedades terminales, ¿no? Que son esas que le había explicado que son graves, progresivas, irreversibles, o que tienen un tiempo de vida limitado, es decir, menos de 12 meses. Y también para enfermedades graves que no necesariamente son terminales, pero que sí generan un sufrimiento físico persistente, intolerable, incurable. Bien, entonces, argumentos a favor de la eutanasia, bueno, quienes dicen que el bien morir, que la muerte digna es un bien morir, que generalmente lo hacen por compasión o por autonomía, esto yo lo expliqué, y los argumentos en contra de la eutanasia, que es para quienes consideran que el bien morir es más bien acudir a los cuidados paliativos, ¿no? Porque saben que la dignidad es intrínseca, que nunca se pierde y que la autonomía además es limitada, ¿no? Bien, ¿qué cosa no es eutanasia? Esto también tiene que quedar bien claro. No es eutanasia el dejar que la persona tenga una muerte natural. No es eutanasia suspender o no iniciar un tratamiento si es que este tratamiento no es proporcional. Es decir, si el tratamiento no va a hacer que el paciente recupere su salud. No es eutanasia que el paciente se niegue libremente a recibir ciertos tratamientos. Eso está en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ¿no? No es eutanasia dar analgésicos para calmar el dolor, inclusive si estos causan sedación, siempre y cuando la intención sea solamente calmar el dolor, no causar la muerte. Bueno, ¿y qué dicen de esto? ¿Cuál es el papel de los profesionales de la salud? Bueno, la eutanasia y el suicidio asistido van en contra de todos los fines de la medicina, que son prevenir la enfermedad, curar, cuidar, evitar la muerte prematura. Y así lo ha manifestado la Asociación Médica Mundial, ¿no? Que dice la eutanasia, que es un acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia, es, o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Entonces, un médico, un profesional que actúa de esta manera va en contra de la ética médica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede hacer el médico por su parte si es que alguien le pide en los países en que está legalizada la eutanasia? El médico nunca puede ser forzado a participar de esto. Existe lo que se llama la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, el médico nunca está obligado a realizar algo que va en contra de su conciencia, ¿no? Bueno, y no crean que es algo tan fácil tampoco hacer una eutanasia, inclusive en los países en que está legalizado, un médico que realiza una eutanasia después no vuelve a ser el mismo, ¿no? El saber que ha matado a una persona nunca vuelve a ser el mismo, porque es algo muy fuerte el quitarle la vida a una persona, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los efectos previsibles si es que se legalizara la eutanasia, de la legalización de la eutanasia? En primer lugar, si es que existiera una ley, esa ley daría una presión social y familiar de alguna manera a la persona que está vulnerable de no querer ser una carga económica o emocional para su familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, una persona podría, imagínense una familia que no tenga muchos recursos económicos, diría, yo no quiero ser una carga, entonces mejor, si existe la ley de la eutanasia, mejor voy a optar por la eutanasia para no ser una carga para mi familia, ¿no? Sería también una presión para las personas que no tienen una red de apoyo, alguien que les ayude en su enfermedad, ¿no? También podría ser que lo vean como algo positivo porque está legalizado. Pues la ley tiene un efecto pedagógico, ¿no? Muchas veces las personas creen que porque es ley es éticamente correcto y no necesariamente es así. ¿No? Bueno, sería también una presión para la salud pública, ¿no? Algunos profesionales de la salud quizás que sientan presión por liberar camas y vean que una persona ya es una persona que está con una enfermedad terminal, entonces dicen, no, mejor ofrezcámosle la eutanasia, como de hecho ha sucedido, sigue sucediendo en todos estos países que tienen legalizada la eutanasia, ¿no? Bueno,
la salud privada se diría mucho más cara, ¿no? Porque empezarían los seguros con cuidados paliativos, sin cuidados paliativos, ¿no? Entonces, además se desincentivaría la inversión y la investigación sobre nuevos tratamientos, sobre cuidados paliativos. Y algo que ha sucedido, que sucede, es la famosa pendiente resbaladiza, que se ha comprobado en otros países. ¿Qué es la pendiente resbaladiza, no? Es este fenómeno de la bioética en que se empieza eh, por unos requerimientos inicialmente para permitir ya sea el aborto o la eutanasia o cualquiera de estas situaciones, pero lo que va pasando es que se van ampliando gradualmente estas causales que inicialmente permite la ley, ¿no? Hicimos un trabajo unos años atrás sobre esta pendiente resbaladiza que trata de lo siguiente. Fíjense, en los países en que se legalizó la eutanasia, inicialmente lo hicieron por estas tres razones: dolor o sufrimiento insoportable, que el paciente fuera un paciente terminal y además que lo pidiera, o sea, que fuera con plena voluntariedad. Pero en la realidad, ¿qué fue lo que fue pasando? Y esto se fue ampliando. De la plena muerte asistida, ya no con plena voluntariedad, sino que a veces que fuera involuntaria, ¿no? Que después, que ya no fuera solamente para pacientes terminales, sino para pacientes no terminales, como de hecho fue el caso de esta niñita Noelia Castillo, que no tenía una enfermedad terminal, ¿no? Así lo explica la mamá. Y después se comenzó a hacer la eutanasia no solamente por dolor o sufrimiento insoportable, sino por muchas otras causas. Por ejemplo, personas que pedían la eutanasia porque decían, ya tengo mi vida completada, o sea, ya hice todas las cosas que quería hacer en la vida, entonces ahora ya pido la eutanasia, no tengo nada más que hacer, o por muchas otras causas, ¿no? Bueno, y la pendiente resbaladiza trata de que cada vez hay muchos más casos de muerte asistida, ¿no? Después de que sea legalizado. Fíjense, estos datos es obtenidos por la Sociedad Médica Neerlandesa, o sea, de Países Bajos, ¿no? Fíjense, cuando recién se legaliza, 1900 casos, al 2017 estábamos con 6500 casos, la curva continúa, ¿no? Y al 2024, 9958 casos de muerte asistida. Fíjense, del total de muertes que hay en Países Bajos, 172.051 casos de muertes totales, el 5,8% son por eutanasia. Esto, 4,1, ¿ves cómo va aumentando? ¿No? Entonces, esa es la pendiente resbaladiza. Bueno, en Bélgica también es otro de los países que está legalizado. Vemos cómo va aumentando el número, lo mismo, la pendiente resbaladiza. En Colombia es un país, el único país de Latinoamérica que tiene despenalizada, ahí no hablan de legalización, sino de despenalización de la eutanasia, que es otro eufemismo para, ¿no? También sube la muerte asistida, ¿no? Y algo terrible, esta noticia salió la semana pasada. Gobierno de Colombia amplía la eutanasia a niños desde 6 años y a pacientes no terminales. O sea, fíjense o sea, ¿qué puede saber un niño de 6 años? Bueno, pero esa es la famosa pendiente resbaladiza. Bueno, para terminar, las ideas finales, súper importante, comprender y transmitir el verdadero concepto de eutanasia, ¿no? eh, comprender y transmitir que la eutanasia tiene una alternativa y que se llama cuidados paliativos. Y entender el verdadero sentido de lo que es una muerte digna como un acto humano. Darse cuenta que cada ser humano tiene una dignidad inherente, que es inalienable, que nunca cambia, ¿no? Y que es un problema interdisciplinar, no solamente personal, sino también social, en el que intervienen médicos, juristas, filósofos, teólogos, que la eutanasia tiene un contenido educativo. Todos los miembros de la sociedad tienen que hacerse cargo de los más débiles y que está en juego no solo la enfermedad del paciente, sino su dignidad como persona en el ocaso de su vida. Bien. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla y estoy dispuesta a responder las preguntas que tengan. Preguntas, dudas, Las gracias a comentarios. ti. Primero que nada.
Bueno, yo les quisiera hacer un comentario a propósito de este tema, que la semana pasada tuvimos una entrevista con Jaime Mulet, que es el presidente de la Comisión de Constitución, y él, siendo más bien de izquierda, dijo: yo no estoy de acuerdo ni con el aborto ni con la eutanasia, y no por motivos religiosos, aclaró, aunque él es católico, sino que porque la eutanasia, dijo, al final lo que consigue es terminar con los pobres y con los viejos. Me pareció, y que no contaran con su voto para esa ley. Me dio una consolación tremenda, aunque vaya a ser a lo mejor el voto en contra, pero ahí hay una claridad súper grande, porque en el caso de Noelia, por ejemplo, ya tenían listo la venta de sus órganos. Sí, Y del equipo que estaba ahí, había uno que pertenecía también a la comisión de donación de órganos, o sea, había intereses creados. Y eso es el peligroso, que se abre así la puertecita para algo que se le da color de bondad, que no lo es, y termina siendo una aberración. así es. Como tú bien dices, Anita, la eutanasia es la manera que tiene el Estado de deshacerse más fácilmente de los viejos, porque es económica. O sea, es mucho más económico dar una eutanasia que brindar cuidados paliativos. Exacto. Y lo otro, que salió una noticia también hace poco, que a un sacerdote que estaba enfermo en Canadá le ofrecieron 3 veces la eutanasia. Sí, O sea, no es que la persona lo pida, sino que ahora se la ofrecen. así Porque es. justamente se ahorran recursos, como si tú, se ahorra cama, se ahorra de todo. Ujú. Sí, ese es el peligro de legalizar la eutanasia, porque una vez que se abre la ventanita, como les decía, al principio son solamente por determinadas causales. Es igual que en el aborto, solamente por determinadas causales, pero luego que se abre esa ventanita, se abren las compuertas y se da paso a mayores, a otras causas, ¿no? Ángela, a veces nos pasa que nos faltan argumentos, porque estos argumentos son más bien racionales. ¿Cómo Ujú. podemos? Porque a las personas que nos están hablando desde la emoción, desde esta supuesta compasión para que deje de sufrir, ¿se te ocurre algún argumento también emocional para decir que no a la eutanasia, desde también porque en esta relatividad las emociones están teniendo un peso muy grande? Entonces, ¿qué argumentos, entre comillas, emocionales pudieran defender la conservación de la vida? Bueno, lo que les decía, que en realidad nadie quiere sufrir, ni nadie quiere ver a su ser querido sufriendo. Entonces, si es que alguien tuviera la posibilidad de quitarle el sufrimiento, esa persona ya no desearía querer morirse, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es quitar el sufrimiento, no a la persona, no a la persona. Entonces, una de las maneras de quitar el sufrimiento, ojo, que el sufrimiento no solamente es físico, ¿ah? El sufrimiento puede ser emocional, psicológico, eh, hasta social, económico, religioso, lo que sea. Entonces, atender a esa persona en el tipo de sufrimiento que tenga para que la persona esté más tranquila en los últimos momentos de su vida. ¿No? Nisa, te escuchamos. Nisa tiene una pregunta. Estás muteada. Ahora sí. ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Sí. Bueno, primero agradecer esta exposición, que sé que es un tema bien extenso, así que felicito el hecho de comprimirlo en el poco tiempo con los temas súper claves y que tiene que ver con lo que usted señalaba, con dos temas en particular, que es con respecto al concepto de dignidad, y que curiosamente cuando se dice muerte digna, no se argumenta éticamente de que lo que estás haciendo es matar, dar muerte a la dignidad de una persona. Entonces, cuando se arguye la muerte digna y con panfletos, en realidad que hay un tema bioético bastante importante y que es lamentable de que no se está discutiendo este tipo de temas con la profundidad que merece, me estoy refiriendo a nivel político. Y la otra cosa tiene que ver con el tema del Estado. Lo preocupante hoy en día
es que estamos dejando, y me digo estamos dejando porque en realidad que todos somos responsables, de dejar que el Estado decida por medio de una ley qué personas van a morir y quiénes no. Y eso es sumamente preocupante por el nivel, el poco nivel de conocimiento que tienen hoy en día los políticos. No puede ser que políticos faranduleros, porque hoy en día la política es farandulera, no discutan estos temas con la seriedad que merece y sean los que en definitiva deciden por medio de una ley este tipo de temas, como lo que ocurre también con el aborto. Me parece que nosotros deberíamos empezar a pensar, y no debe ser en un futuro lejano, es que los políticos deberían empezarse a especializar en los temas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es lo que pasa con los temas económicos. Hay políticos que en realidad no tienen conocimiento, no tienen las competencias para ver temas económicos. Y eso ya está demostrado. O sea, basta ver nomás lo que uno ve en redes sociales, los comentarios. Y lo mismo pasa con estos temas bioéticos. Debe haber gente especializada que vea estos proyectos de ley sobre la base de una profundidad bioética. Porque no puede ser que yo vea, por ejemplo, a, a alguien de izquierda o a un comunista hablando como la Lorena Pizarro o como la Carmen Hertz, y en esto me voy a poner como súper cruda porque no me parece que este tipo de personas estén hablando sobre temas de aborto o sobre temas de eutanasia. Son personas que competentemente no tienen las competencias. Y eso estamos más que claro. Acá hay un tema ideológico profundo y que lamentablemente la gente, como no lee, no estudia, se está creyendo estos discursos que disfrazan una muerte digna, que disfrazan el derecho a decidir sobre tu cuerpo, porque todo esto va en un tema de decidir sobre tu propio cuerpo. O sea, si es tu cuerpo, tú decides. Tú decides si quieres tener esa vida, tú decides si quieres morir, tú relativizas todo. Entonces, me parece que aquí hay una gran irresponsabilidad y estos espacios se tienen que dar y yo agradezco que esto se haga porque esto debe estar así y lamentablemente, no sé cuál es la opinión que usted tendrá, pero lamentablemente a mí me parece que el tema bioético acá en Chile está muy subvalorado, está muy cerrado. Lo digo porque a mí, por ejemplo, me interesa mucho el tema de los arrendamientos de útero, los vientres de alquiler, y lamentablemente acá el campo de investigación, o sea, es cero. Yo quise hacer un magíster y finalmente tenía que verlo en España porque acá en Chile no hay para tener campo en decir, queremos iniciar un tema de investigación, hay casos que se están dando, pero el hecho de que no se sepa por redes sociales no significa que no existan. Y esos son temas como Lisa, sumamente importantes. la próxima semana justamente vamos a tocar ese tema de vientre de alquiler, así que Sí, no sí, te la pierdas. no, no me la voy a perder, no me la voy a perder. Y un Vamos a tocar paréntesis, ese tema de, solamente sí. para finalizar, y esto se los comento a todos, yo a raíz del tema de la maternidad subrogada, quería saber más o menos qué había variado en definitiva, en estudio acá en Chile. Y me llevó la gran decepción que ver la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, que no sé si la gente se ha metido, pero los invito ahí a indagar sobre la maternidad subrogada. O sea, había una información desactualizada enorme, que de hecho yo le tuve que escribir ahí al coordinador, al jefe ahí. Le dije, oiga, usted está hablando acá del derecho comparado de países que hoy en día tienen la maternidad subrogada aprobada. Sí, lo que pasa es que en realidad tenemos otros temas, pero vamos a hacer las correcciones. Ese tipo de cosas no puede estar sucediendo acá en Chile. Son temas que tienen que tomar la relevancia y qué bueno que hagan estas instancias, porque esto me llegó por correo de una persona que me dijo, oye, inscríbete en esto. Y creo que son temas fundamentales que tienen que cada día ser tomados con la seriedad que merece. Y más allá de un tema ideológico, acá hay que debatir conceptos claves que usted mismo lo expone, porque todo parte en un tema de dignidad. ¿Qué es lo que entiendo yo por persona y hasta qué punto estoy dispuesta a transar o a dar una opinión porque será popular o no para el resto? Así que eso quería aportar. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por tu comentario y por tu interés, Lisa. Mm. Bien, ¿alguna pregunta?
¿no? ¿Está todo claro? Ángela, Sí, sí, Francisca, te escuchamos. Sí. quiero agradecerte por esta charla maravillosa. Ojalá hubieran como estas miles para miles de personas y sobre todo estos temas éticos, porque son fundamentales para la razón de nuestra esperanza como católicos y de nuestra fe. Y te agradezco muchísimo. He aprendido mucho con estas dos charlas que te he escuchado y realmente te felicito porque haces un bien muy grande. Bueno, espero que les sirva a ustedes para tener Ay, argumentos yo quería cuando... hacerte otra pregunta, no te vayas. Sí, aquí estoy, Otra escucho, pregunta. escucho. Fíjate que nos pusimos a ir la charla con mi marido y yo le dije, no quiero por ningún motivo me eutanasian, por ningún motivo. Denme todos los paliativos del mundo y no me eutanasian. Y fíjate que él me dijo, es que tú vayas a estar en la luna. Es que yo le dije que voy a dejar en notaría por escrito que yo no quiero recibir la eutanasia. Ese es el camino que hay que seguir cuando son bastante relativos los valores en una familia. Eh, Mira, ahora no hay una ley de eutanasia, pero tú me estás preguntando si que dentro de tu familia los valores son relativos y tú tendrías que dejar eso por escrito. ¿Eso me estás diciendo, si Sí, bien entiendo? sí. ¿Sí? Ajá. Sí, bueno, una persona de tu confianza, no sé, tu marido, tu hija, que diga que tu deseo es que no, nunca recibes la eutanasia y sí tienes todo el derecho de dejarlo por escrito, tus voluntades anticipadas en una notaría donde tú quieras, por supuesto que sí, tienes todo el derecho Ya, de hacerlo, sí, claro que sí, sí. ya, ya, perfecto. Porque yo he comentado también la donación de órganos, que me saquen todo lo que sirva. Y mi hermana me dice, no, oye, te van a pegar un martillazo en el mate y te van a sacar todo lo que tenga ahí. Bueno, Que pero te, eso que yo te, encuentro que hay que conversarlo en la mesa, Hay que hay que conversarlo, sí. aclararlo. Sí, 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 sí. Donación de órganos, sí, pero una vez que la persona esté bien muerta. No como el caso claro, de no, no, Noelia, no, ya con muerte cerebral, que no, por apresuraron eso su te muerte digo. para Claro. recibir los órganos. Bueno, ahí tú mostraste un caso, po, que querían acelerar la muerte para usar sus órganos. Terrible. Terrible, así es. Sí. ¿Alguien más me Ya, parece pues. levantó la mano? No sé. Sí, Ya. yo, pero era por el tema de lo que estaba preguntando. Lo encuentro súper interesante y es lamentable que está poco también difundido el tema de las voluntades anticipadas que mencionaba en Chile, porque hoy en día la gente no tiene conocimiento de cómo llevar a cabo el proceso, cómo se asesora y bueno, lamentablemente tampoco hay muchos abogados como especialistas en estos temas que pueden asesorar. Perdón, Así que, bueno, Nisa, recomendarles ahí. ¿Mm? yo tengo información que las voluntades anticipadas no son legales, ¿por qué? Porque se cuestiona que, por ejemplo, si yo estoy sana y digo, quiero que me hagan reanimación, puede que a los 5 minutos que yo me empiece a ahogar, yo sí quiera reanimación. Y como tengo ese escrito, a lo mejor no me lo hace. Entonces, el valor que tiene esta voluntad anticipada legalmente todavía no tiene ninguna vigencia y también es cuestionable la vigencia por esto, porque son distintos el contexto de una voluntad anticipada. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo he escuchado a un Sí. abogado experto en este tema. Así que, para tener en cuenta, uno puede cambiar de opinión estando a la puerta del horno. Sí, no, yo lo que me refería en el asesoramiento respecto de cómo proceder, qué es lo que hacen en realidad las clínicas, porque ahí también hay un trabajo que hacen las clínicas, de dar esa Mira, información. A pertenezco eso es al lo que me comité de refería. ética, pertenezco al comité de ética de la Universidad Católica Mm. respecto a los casos de pacientes. Y ahí, ¿qué se hace cuando, por ejemplo, hay una persona que está inconsciente, que no se sabe si, qué sé yo, si la desenchufan o no la desenchufan? Generalmente se recurre a consultar a la familia qué se ha oído a la persona decir estando lúcida o en conversaciones sobre mesa, si en realidad mi mamá no querría reanimación, lo dijo tantas veces, y eso ayuda al discernimiento de la lex artis
porque hay situaciones muy límite, y un poquito conocer la voluntad del paciente antes que perdiera conciencia ayuda a esos discernimientos éticos. Sí, no, sí, eso sí, 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 entiendo. Sí, era más que nada el tema de la difusión, el tema de hacer charlas o comentar estos temas para que la gente también lo sepa qué hacer o cómo proceder o en qué situación me puedo encontrar. Era eso lo que yo apuntaba. Hay Gracias. una pregunta de Parroquia San Alberto Hurtado. ¿Quién Bueno, está detrás de...? buenas tardes. Yo, María Antonieta. Lo que pasa es que lo que estaban hablando recién, efectivamente, no se puede anticipar, pero sí puede uno realizar como un pequeño juicio, según lo que yo entiendo, no soy abogada, pero de lo que estaba averiguando, para generar la tutoría a alguien que uno confíe que va a cumplir la voluntad, que ese alguien también tiene que ser cercano, porque aquí en Chile los familiares cercanos son los que pueden generar la tutoría cuando uno está en el hospital, ya no tiene conciencia, entonces siempre va a haber un familiar cercano que puede tener la tutoría de la decisión que a tomar con la persona que está, digamos, enferma. Claro, salvo que sea como el caso que decía Carolina, que en el caso de una familia tiene concepciones distintas, que hacía falta dejarlo por escrito en una notaría, porque si su persona de confianza tiene una concepción distinta que la de ella, entonces va a ser mucho más dificultoso tomar una decisión al final, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, ha habido casos en estos países de Países Bajos, en Bélgica, de que a veces han sido hasta los propios familiares, los propios hijos, los que han pedido la eutanasia en contra de la voluntad de sus padres. Y muchos viejitos que viven ahí se van a vivir a otros países, Alemania, Francia, países donde está prohibida la eutanasia, para que no les pase lo que a esos sacerdotes, que le ofrecieron la eutanasia o a veces hasta los obligan a recibir la eutanasia, ¿no? Entonces, eso, la persona tiene que ser una persona de confianza que piensa igual que tú, porque si piensa distinto que tú, te manda a la eutanasia. Ujú. Bien, oigan, Bueno, súper muchas interesante. gracias. Ángeles, agradecerte sobremanera toda tu exposición, además que es tan pedagógica que no deja lugar a dudas de toda esta aclaración de conceptos y de las consecuencias y de los principios. Y gracias por este tiempo y te esperamos entonces la próxima semana La y próxima semana, invitamos también. la tercera y última, que es técnicas de reproducción asistida y maternidad subrogada. Y La próxima también semana. queremos pedirle a los asistentes que puedan motivar a otras personas que no se pierdan esta última instancia, convidando a que participen y que se pidan ahí el link en la secretaría, en el correo, para poder participar en la próxima semana. Así que muy agradecida, Ángela, y que el Señor te retribuya como Él sabe hacerlo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Luego. Hasta la próxima. Gracias. Dios te bendiga.